Durante décadas, Elisabeth Elliot ha influido en muchas personas a través de sus libros, sus enseñanzas y su fe valiente. Ella comparte con nosotros lo que ha aprendido como hija, esposa, madre y misionera en este programa de radio Camino al Gozo. Unámonos a Elisabeth mientras nos anima, una vez más, a vivir la vida al máximo como discípulos de Jesucristo. Eres amada con amor eterno, eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Te saluda tu amiga Elisabeth Elliot, compartiendo de nuevo hoy acerca de la formación de los niños, y me gustaría hablar acerca de lo que nuestros hijos necesitan. Esto es, ser entrenados para ser siervos del Dios viviente, ser entrenados para el cielo, en lugar de ser entrenados para la felicidad en esta tierra. Esto no significa que tienes que ser excesivamente espiritual cuando hablas con tus hijos todo el tiempo. No, realmente creo en la risa libre y maravillosa por las pequeñas cosas. Creo de verdad en contarles a los niños historias tontas solo para divertirse. Así que no siento que tenga que ser espiritual todo el tiempo. Creo que una de las primeras cosas que necesita una madre cuando se enfrenta a la maternidad y a medida que va teniendo hijos es recordarse a sí misma que puesto que Dios le ha dado hijos, debe entregarse alegremente a criarlos. Proverbios 31 dice que una buena esposa es aquella que sonríe al futuro, que trabaja con sus manos con deleite, que se levanta cuando todavía es de noche para prepararse para el día, que extiende sus manos al necesitado. Podemos caer en una trampa de culpabilidad si pensamos que los necesitados siempre están ahí afuera. Los necesitados suelen ser las madres de niños menores de 10 años. Los necesitados son los niños que están a nuestros pies. Necesitan que trabajemos con ellos y para ellos. Así que una alegre entrega es lo primero que creo que necesitan los padres. Y por supuesto, como soy madre, pienso sobre todo en las madres. Primera de Juan 3:16 dice: En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Las madres necesitan afrontar con alegría su responsabilidad de dar la vida por sus hijos. Eso no significa entretenerlos todo el día. Eso significa entrenarlos para una vida de rectitud, entrenarlos para el servicio, entrenarlos para mantenerse ocupados, a veces durante el día, para usar su tiempo sabiamente. Sé que la gente a menudo se hace esta pregunta y necesitamos repetir la respuesta de nuevo. ¿Cómo puedes tener tiempo para ti? Todo esto de tener que dar la vida por los hijos, sí, lo hacemos, pero ¿no es demasiado a veces? Esa es la pregunta que muchas veces le hicieron a mi hija Valerie. ¿Es posible tener 8 hijos y tener tiempo para ti misma? Siempre mi hija les responde lo siguiente. En primer lugar, una madre que tiene hijos menores de 8 años en casa siempre tendrá a alguien que la necesite en algún momento del día. Pero como tengo 5 hijos mayores que prácticamente pueden hacer todo por sí mismos, siento que hay muchos momentos durante el día en los que tengo tiempo para mí. Mi prioridad general y mi ética aquí es que debo entregarme con alegría a mi familia. Cuando me levanto, las primeras horas son un tiempo para mí. Se lo doy al Señor y disfruto de ese tiempo. Sé que el Señor me renueva y me refresca y me prepara el corazón para el día. Así que el tiempo para mí es realmente mi tiempo con el Señor. Esa sería la porción más importante del día, porque es el tiempo para comunicarme con el Señor. Por eso, para mí, la primera hora de la mañana es tiempo dedicado en primer lugar al Señor
y luego tengo algo de tiempo para mí, lo que significa hacer una lista para el día o organizar mi escritorio o salir a caminar. Disfruto mucho de ese tiempo de preparación para el día. Aprovecho el tiempo cuando salgo a caminar para orar, a menos que esté caminando con mi marido o con mi hija. Ya no me preocupa, pero antes la gente me hacía sentir que tenía que preocuparme. No tienes tiempo para ti. Yo solía pensar, ¿cómo iba a hacerlo? No tengo tiempo para eso, porque los niños son pequeños y muy exigentes. Pero con el paso de los años, cada vez me resulta más fácil disponer de ese tiempo por la mañana temprano. Puedo esperar que mis hijos mayores cuiden a los pequeños. Si mi marido quiere invitarme a salir, solemos hacerlo los sábados por la mañana. Ese es nuestro tiempo juntos. A veces nos quedamos en casa. Nosotros lo llamamos tiempo de balcón. Estamos en el balcón o en el patio, tomamos café, hablamos y oramos. Los niños saben que no deben molestarnos durante ese tiempo. Como padres, todos queremos que nuestros hijos sean obedientes. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos de diferentes maneras a la hora de saber cuánta obediencia se debe esperar y a qué edad. Hoy estamos hablando sobre el tema de la obediencia en la crianza. Estoy segura de que encontrarás muchas buenas ideas en esta edición de Camino al Gozo. Continúa con nosotros. Así que, si hablamos a las madres que tienen hijos menores de 8 años, les diría que se animen, que ese tiempo pasará. Ese tiempo en el que te exigen tanto durante todo el día, pronto pasará. Pero también sigan buscando al Señor, pidiéndole el poco tiempo del día que pueden dedicar a la lectura de su palabra, a la oración y a prepararse para trabajar con los niños. Sé que ha habido momentos en los que estoy tan confundida y me siento tan fuera de control que he dejado a mis hijos en la cocina, por ejemplo, a la hora de comer, para ir a refrescar mi mente y mi corazón con el Señor. Pueden ser solo 5 minutos y, por supuesto, alguien vendrá a buscarme si desaparezco por más tiempo. Pero les he dicho, a veces mamá necesita tener solo unos minutos para pensar y preguntar al Señor lo que tengo que hacer. Así que eso es tiempo para mí. Quiero enseñar a mis hijos que durante ese tiempo tranquilo que siempre tenemos después de almorzar, tienen que saber pasar tiempo a solas. No deben tener otras personas a su alrededor para que les entretengan o les hagan compañía. Deben saber que necesitan hablar con Dios, necesitan leer su palabra y necesitan aprender a pensar en cómo van sus vidas. No para pasar tiempo en la autocompasión o analizando cada pequeña cosa que estamos haciendo, sino para simplemente buscar al Señor y preguntarle lo que Él piensa de cómo estamos viviendo, de lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. Creo que una segunda cosa que una madre y un padre necesitan entender y aceptar antes de ser padres y mientras están criando es que deben enseñar obediencia a sus hijos. Si no enseñan obediencia a sus hijos, entonces sus niños crecerán para ser ciudadanos desobedientes, tanto del reino de Dios como del país en el que viven. Necesitan una madre y un padre que les digan la verdad, que les digan, si haces esto, sucederá esto otro. Por ejemplo, con un niño pequeño, si tocas ese objeto, recibirás una disciplina. Y de verdad, es que le darás una disciplina. No les das amenazas vacías. Los niños necesitan oír eso de sus padres. Necesitan saber que la palabra de sus padres es verdad. Recuerdo que una vez en un aeropuerto, una madre atormentada llevaba a un bebé y arrastraba a un niño de 2 años que no paraba de gritar. Llevaba varias maletas de mano. La oí decirle a ese pobre niño gritón, ¿ves ese recipiente de basura? Si no te callas, te voy a meter ahí. Era obvio que el niño estaba acostumbrado a esas amenazas vacías y no le hizo ninguna diferencia.
Mi hija escribió lo siguiente: estoy muy agradecida por los ejemplos que han sido para mi vida, tanto mi madre como mi abuela materna. Solía hablar con la abuela cuando estaba en el instituto sobre cómo educar a los hijos, porque por aquel entonces sabía que quería tener una gran familia. Ella me enseñó lo importante que era utilizar una voz baja y clara, hablar con el niño las palabras con claridad, despacio y con firmeza. Es muy importante mantener el contacto visual con el niño. Él necesita ver que su madre le mira seriamente. Necesita oír su nombre. En mi caso, esa firmeza era una seguridad para mí. Sabía que mi madre hablaba en serio. Me transmitió confianza en su palabra y también me dio confianza en la palabra del Señor, porque simplemente me decía que debía esperar un castigo si me comportaba de cierta manera. Me hablaba con sencillez y seguridad de la realidad del Señor en su vida, lo que me hizo querer creer, y creí en el Señor desde muy joven. Siempre me ha gustado pensar que sus palabras eran valiosas, nunca fueron ociosas, nunca carecían de sentido. Lo que decía iba en serio. Yo misma digo cosas a mis hijos que en cuanto las digo, me doy cuenta de que no las digo en serio y de que están mal. Así que tengo que seguir trabajando para ser clara y cumplir lo que les digo. Por ejemplo, si les he dicho que van a recibir una disciplina por algo, debo cumplir. Me encanta saber esto de mi hija. Una amiga enseñó a sus hijos lo siguiente: si haces esto, eliges disciplina. Si el niño persiste en hacer lo que se le ha prohibido, entonces ella, con mucha calma, lo toma en su regazo y le dice: veo que has elegido disciplina y ahora debo dártela porque Dios dice que yo, como madre, debo enseñarte. Eres mi hija. Entonces le da la disciplina y luego le confirma su amor. Los niños comprenden que la madre habla en serio, pero creo que es una idea excelente transmitir ese principio tan importante. Tú eres el que ha elegido la disciplina. Aun cuando elegimos desobedecer, sabemos lo que es correcto. El Señor dice a lo largo del Antiguo Testamento que se alejaron de Él con sus quejas y sus murmuraciones. Cuando regresaban a Él, lo hacían con arrepentimiento y con corazones conscientes de su pecado. Necesitamos hacerles entender a nuestros hijos que como ovejas ellos pueden descarriarse, pero el Señor los llamará a volver a Él continuamente. ¿Estás entrenando a tus hijos? ¿Qué les transmites? Tal vez como el pueblo de Israel, ¿transmites quejas y murmuraciones? Debemos cambiar el enfoque de nuestra instrucción. Ellos deben ser entrenados para ser siervos de Dios, ser entrenados para el cielo, en lugar de solo entrenarlos para la felicidad en esta tierra.